¿Cómo están? Vamos a estudiar el mediastino. Para comenzar vamos a decir que el mediastino es un conjunto de órganos o un espacio virtual, porque no es un espacio como tal, sino que es un conjunto de órganos que está ubicado en la porción media del tórax que dependen de distintos sistemas, como hay del sistema circulatorio, del sistema respiratorio, del sistema digestivo, entre otros, y que, por ser tangibles, son reales. Son órganos que existen. No lo podemos definir como un espacio en sí, porque está ocupado por órganos, pero podemos decir que es un espacio virtual, que está comprendido en el centro del tórax, ocupado por distintos órganos. Dicho esto, quiero aclararles que hay muchas clasificaciones o muchas formas de estudiar el mediastino. Podemos estudiarlo desde la forma anatómica, desde la forma radiológica, desde la forma topográfica. Incluso los mismos autores no terminan de ponerse de acuerdo respecto de sus límites. Yo lo que voy a hacer es darles una clasificación actualizada y voy a hacer algunas consideraciones del estudio según grandes anatomistas y clásicos. Todas las clasificaciones son válidas. Ustedes lo que tienen que comprender es en qué consiste este espacio y no pasar por alto ninguno de los órganos que contiene. El mediastino, como les dije, es el conjunto de órganos. Va a estar dividido en un mediastino superior e inferior. Si tomamos, por ejemplo, la clasificación de Pro de una bibliografía anatomoclínica, vamos a encontrar que el mediastino superior del inferior están separados por un plano, y siempre hablamos de plano y no de una línea, sino que es un plano porque es algo tridimensional, que va a estar pasando por el ángulo de Lewis, que es el ángulo external que se forma entre el manubrio y el cuerpo external, y se va a prolongar hacia atrás hasta la unión de T4 con T5. Ese es el plano que divide el mediastino inferior del superior. A su vez, el mediastino inferior va a estar dividido en tres sectores: en un mediastino anterior, en un mediastino medio y en un mediastino posterior. El mediastino anterior va a ser el que va a contener al timo o a sus vestigios, ya que el timo es un órgano linfoide que presentamos en nuestra infancia, que luego se va atrofiando con el correr de los años, siendo casi inexistente en las personas adultas o adolescentes. Vamos a encontrar las arterias y venas torácicas internas y vamos a encontrar los linfáticos pericárdicos. Todo, para que ustedes se imaginen, todo lo que es el mediastino inferior es lo que queda comprendido entre el corazón, ¿sí?, entre la cara anterior del corazón y el tórax. El límite anterior del mediastino, como tal, como límite anterior del mismo mediastino, va a estar dado por el esternón y el músculo triangular del esternón o músculo transverso del tórax. O sea que si tenemos en cuenta que el mediastino es esta región media del tórax, que está comprendido entre los pulmones, vamos a encontrar como límites: límite anterior, si lo asemejamos a un cubo, su límite anterior entonces va a estar dado por el esternón más el músculo triangular del esternón o transverso del tórax. Sus límites laterales los van a estar dando las pleuras pulmonares y los pulmones, derecho o izquierdo. Su límite superior va a estar dado por la abertura superior del tórax, que va a ser un plano, nuevamente, que va a pasar por la escotadura yugular o escotadura esternal y que se va a estar prolongando hacia posterior a nivel de torácica 1. Esa es la abertura superior del tórax. El límite inferior va a estar dado por el músculo diafragma, que lo va a estar separando del abdomen. Y el límite posterior, y aquí es donde podemos hacer una salvedad, el límite posterior del mediastino va a estar dado por algo muy importante. Podemos decir que el límite posterior del mediastino está dado por el ligamento vertebral común posterior o el ligamento longitudinal posterior. ¿Se acuerdan que es el que unía los cuerpos vertebrales? Si uno tuviese una vértebra torácica, teníamos las vértebras torácicas, tenían sus apófisis transversas, su cuerpo, bien, y una apófisis espinosa. Es un esquema, ¿no? El ligamento vertebral común posterior está uniendo las caras, los cuerpos vertebrales por dentro del conducto raquídeo. El ligamento vertebral común anterior va a estar uniendo las caras anteriores. No podemos decir solamente el ligamento vertebral común anterior porque estamos dejando de lado todas las estructuras anatómicas que se sitúan a ambos lados de la columna, como son los grandes vasos, el conducto torácico, etc. Entonces tenemos que decir que el límite posterior va a estar dado por ligamento vertebral común anterior,
el cuerpo vertebral y las apófisis transversas. O el ligamento vertebral común posterior. Bien, entonces ese es el límite posterior. Cualquiera de esas dos es válida. Límite posterior, límites laterales, límite anterior, superior e inferior. Ya tenemos definido el mediastino. Ahora sí, respecto a cómo se divide. Yo les dije que el mediastino superior del inferior se daba por un plano que pasaba por el ángulo de Ludwig, y se prolonga hacia atrás hasta T4, T5. Y luego teníamos el mediastino anterior, medio y posterior determinado por la presencia del pericardio. El pericardio es el órgano, es la membrana serosa que va a estar recubriendo al corazón. Por lo tanto, en el mediastino medio va a quedar el corazón. Entre la pared anterior del tórax y el pericardio va a quedar el mediastino anterior, que va a estar comprendido por el timo, como les decía recién, o sus vestigios y los vasos que a él acompañan. Luego vamos a tener en el mediastino posterior, y ahora me voy a centrar en los órganos que están conformando el mediastino posterior, vamos a tener al esófago, y tienen que considerar siempre que si hablamos del esófago vamos a tener a los dos vagos o los dos nervios neumogástricos que van a ambos lados de este órgano, derecho o izquierdo, A los dos bronquiofuentes vamos a tener a la aorta torácica y sus ramas, vamos a tener la vena ácigos y hemiácigos y el conducto torácico que viene ascendiendo por el mediastino posterior. ¿Y la aorta torácica y sus ramas cuáles son? Bueno, y aquí les voy a dejar una mnemotecnia que no es mía, sino que es una mnemotecnia que estudiamos mucho en anatomía durante todos estos años, que dice: Broadway es medio interesante, y hace alusión a las ramas de la aorta torácica. Las ramas de la aorta torácica son bronquiales, esofágicas, mediastínicas e intercostales. ¿Sí? Luego uno con detalle va a estudiar cuáles son las esofágicas que da, cuáles son las intercostales que da. Pero para que ahora lo tengan en cuenta y lo vayan incorporando, recuerden esta mnemotecnia para las ramas de la aorta torácica. Si volvemos al estudio del mediastino y vamos al mediastino medio, vamos a encontrar al corazón con su membrana que lo recubre, su serosa que es el pericardio. A los nervios frénicos vamos a encontrar a las arterias frenopericárdicas que van a estar uniéndose a ambos lados del corazón. Vamos a encontrar a la aorta ascendente, al tronco de la arteria pulmonar, a la vena cava superior, a la ácigos nuevamente, porque la ácigos la encontramos también en el mediastino posterior, y luego hace su callado de posterior a anterior para desembocar en la vena cava superior. Por eso la encontramos a nivel de ambos compartimientos. Después vamos a tener a las venas pulmonares, que recuerden que son 4, superiores e inferiores, y a los ganglios linfáticos pericárdicos y paracardíacos. Esto es en lo que respecta al mediastino y la nueva nomenclatura. Entonces, no olvidemos un mediastino superior de un mediastino inferior por este límite. Luego el mediastino inferior, 3 mediastinos, anterior, medio y posterior. En esta clasificación, el mediastino medio es el que va a alojar al corazón. Si hablamos del mediastino según Galli, porque muchos van a tener este apunte y lo van a estudiar de aquí, quiero contarles cómo lo estudia Galli. Lo divide en anterior y posterior por un plano, nuevamente, plano, que pasa por la cara anterior del esófago. Entonces me queda anterior y posterior. Los límites de la cavidad en sí son los mismos, salvo esa salvedad que les hice del ligamento vertebral común posterior. El resto de los límites son los mismos. Por eso les digo que muchas clasificaciones no son relevantes, ya que mientras recordemos bien el contenido y la ubicación de los órganos es suficiente, pero tenemos que dividirlo de alguna manera. Entonces, el mediastino de Galli lo divide en anterior y posterior por un plano que pase por la cara anterior del esófago. Todo lo que está por delante de la cara anterior del esófago queda en el mediastino anterior, y por detrás queda el mediastino posterior. Por lo tanto, queda el esófago en el mediastino posterior, los nervios neumogástricos del mediastino posterior. Se divide en 3 el posterior: suprapediculado, pediculado e infrapediculado, por un plano que pasa a nivel de la emergencia de los vasos pulmonares. Entonces, un plano a nivel de los vasos pulmonares quedan en el segmento pediculado. Por encima queda suprapediculado y por debajo infrapediculado. Eso es el posterior. Y el anterior lo divide en 2, por un plano que pasa a nivel de la emergencia de los grandes vasos. Quédate aquí que los grandes vasos emergen a la altura de donde se está dividiendo la tráquea.
lo que se denomina la carina traqueal. La bifurcación traqueal se produce a nivel de T4. Entonces no es tan diferente a lo que sostienen las bibliografías modernas, que es un plano que pasa a nivel del ángulo de Lewis o Ludwig y se prolonga hacia atrás hasta torácica 4. Entonces estamos hablando de un plano a nivel de T4, que está dividiendo al mediastino anterior en un mediastino antero superior y un mediastino antero inferior. El antero superior es el tráqueo tímico vascular, tráquea, timo y grandes vasos, y el inferior es donde aloja el corazón. ¿Sí? Entonces, fíjense que si bien son clasificaciones que tienen muchos años de diferencia, las dos son vigentes, porque en realidad estamos diciendo lo mismo, solamente que estamos utilizando otros parámetros anatómicos para dividirlo.